En un mundo lleno de verdades mezcladas con mentiras, la Biblia nos advierte claramente: estén alerta de los falsos profetas. Aparentan ser inofensivos como ovejas, pero por dentro son como lobos deseando devorar. Mateo 7:15. Este consejo, dado por Jesús, es súper importante y nos avisa que debemos estar atentos en nuestro camino espiritual. Desde el inicio de nuestra fe, es como si estuviéramos en un campo de batalla invisible, luchando contra fuerzas que quieren controlar nuestra alma. En esta jornada, necesitamos aprender a separar lo verdadero de lo falso, el bien del mal. Pablo también habló sobre esto. Dijo que hay personas que fingen ser mensajeros de Dios, pero en realidad están engañando a todos. Y no es sorpresa, porque hasta el diablo logra disfrazarse de algo bueno. 2 Corintios 11, 13, 14. En este vídeo, veremos cómo estas advertencias de la Biblia son reales hoy en día. Muchas iglesias y líderes pueden parecer que están trayendo la verdad, pero en realidad pueden estar llevándonos por el camino equivocado. Es muy importante que sepamos identificar estas trampas, porque lo que está en juego es donde pasaremos la eternidad. Desde que Satanás se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo, siempre tuvo un único objetivo en mente: interrumpir los planes del Señor y destruir la vida de sus hijos. Esto se manifestó de varias maneras a lo largo de la historia, como en el jardín del Edén, en la construcción de la Torre de Babel, en el sufrimiento de Job, e incluso en la posesión de Judas Iscariote, que lo llevó a traicionar a Jesús. Estas batallas aún continúan contra nosotros. Tal vez pienses que el diablo actúa solo a través de enfermedades, posesiones demoníacas, grandes tragedias, y, aunque esos son algunos métodos que aún utiliza, su mayor arma es mucho más discreta y poca gente se da cuenta. A menudo, el mayor campo de batalla ocurre dentro de nuestras propias iglesias. En este vídeo, te mostraré cuáles son las estrategias que él usa y que están haciendo que muchas personas se desvíen del verdadero evangelio. Es muy importante que estés atento y vigilante, porque esto puede estar sucediendo justo ante tus ojos. Al final, daré mi opinión sobre cómo estos ataques se están multiplicando cada vez más y qué debes hacer para no caer en estas trampas espirituales. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas. Es muy rápido. Haz clic aquí para suscribirte al lado. Aparecerá una campanita. Selecciona la campanita y haz clic en la opción Todas. Así recibirás directamente en tu celular los próximos vídeos que suba. Entonces, comencemos. Hermanos, es muy importante en nuestro camino cristiano estar atentos a todo lo que puede engañarnos y alejarnos de nuestro objetivo, que es seguir las enseñanzas de Cristo. Por eso, ahora compartiré algunas maneras en las que Satanás se ha infiltrado en las iglesias para desviarnos y destruirnos. El primer ataque son a través de las predicaciones que hablan solo lo que queremos oír. Últimamente, he notado en el medio cristiano, principalmente en Internet, redes sociales, un estilo de predicación que es bastante interesante, pero también preocupante. Es la llamada predicación al estilo coach motivacional. El predicador crea un ambiente envolvente con luces, música que calma y transmite mensajes que a menudo agradan y confortan el corazón de las personas, pero que pueden desviarlos del verdadero camino que Dios estableció. Este fenómeno, frecuentemente adornado con el ropaje de la modernidad y del apelo emocional, representa un desafío profundo al núcleo de nuestra fe. La Biblia, en su sabiduría perenne, ya anticipaba estos días, advirtiéndonos sobre la facilidad con la que el corazón humano es seducido. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo nos alerta: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Al contrario, teniendo comezón de oír, se rodearán de maestros según sus propias pasiones, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a las fábulas. Este aviso es una clara referencia al peligro de alejarnos de las verdades fundamentales del Evangelio, en favor de mensajes que, aunque reconfortantes, están desprovistos del poder transformador de Dios. La esencia del Evangelio es, por naturaleza, confrontadora, llamándonos al arrepentimiento, a la renuncia del yo y a la entrega total a Cristo. Jesús nunca prometió un camino fácil.
Por el contrario, afirmó: «Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Mateo 16:24. Este mensaje central del Evangelio contrasta profundamente con el contenido frecuentemente superficial de las predicaciones motivacionales, que tienden a minimizar la necesidad de arrepentimiento y transformación personal en favor de un enfoque más centrado en el bienestar individual y en la satisfacción inmediata. Por lo tanto, mientras navegamos por este mar de enseñanzas contemporáneas, es imperativo que mantengamos nuestros corazones y mentes firmemente anclados en la palabra de Dios. Debemos ser como los bereanos, que al escuchar las predicaciones de Pablo, examinaban las Escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era verdad. Hechos 17:11. Este modelo de discernimiento bíblico es esencial para proteger nuestra fe contra las corrientes engañosas que buscan desviarnos del verdadero camino que conduce a la vida eterna. En resumen, la creciente prevalencia de predicaciones al estilo coach motivacional, con su enfoque en mensajes agradables que evitan confrontar a los oyentes con las exigencias del Evangelio, es un recordatorio punzante de la necesidad de vigilancia espiritual. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a buscar no solo el confort, sino también el crecimiento y la madurez espiritual, que muchas veces vienen a través de los desafíos y las pruebas, que podamos, por lo tanto, esforzarnos por ser fieles a la verdad del Evangelio, permitiendo que la palabra de Dios moldee nuestras vidas y guíe nuestros pasos en cada momento. Y aunque las palabras de aliento, las palabras de motivación son importantes y útiles, el problema surge cuando reemplazan o esconden el verdadero mensaje del Evangelio. Como seguidores de Cristo, es importante recordar que la vida cristiana no se trata solo de sentirnos bien y cómodos todo el tiempo. Nosotros, hermanos, necesitamos buscar el crecimiento y la transformación espiritual, cueste lo que cueste, y a veces ese precio es muy caro. Estas predicaciones modernas, la mayoría de las veces, promueven una visión distorsionada de la Biblia, sugiriendo ideas como «Dios te ama como eres, no necesitas cambiar», o «Si estás feliz como estás, sigue así, Dios te ama de igual manera». Pero eso, hermanos, va contra las enseñanzas bíblicas sobre arrepentimiento, renuncia y la necesidad de un nuevo nacimiento. Hermanos, necesitamos saber que Dios realmente nos ama mucho, y ya lo demostró enviando a Jesús para morir por nosotros, pero la Biblia es muy clara en que cada uno de nosotros debe tomar su propia cruz y caminar con Él, enfrentando las pruebas que esto pueda causar, y esta búsqueda cada vez mayor por predicaciones que nos confortan, pero que no nos confrontan en nada, revela que el diablo está teniendo éxito en desviar a las personas de la verdadera esencia de la fe. Y no soy yo quien está diciendo esto. El apóstol Pablo ya nos había advertido en el capítulo 4 de su segunda carta a Timoteo, donde habló de personas que prefieren ignorar la verdad y volverse hacia mitos que satisfacen sus propios deseos. Así que esté muy atento a este tipo de predicación. El segundo tipo de ataque son los alabanzas motivacionales. Cada día surgen alabanzas que parecen más mensajes motivacionales que adoración a Dios. Estas canciones gospel, aunque sean emocionalmente impactantes, a menudo centran el ego en lugar de glorificar al Señor. La Biblia nos enseña sobre la importancia de alabar a Dios con todo nuestro ser, y al principio del Salmo 95 dice que debemos cantar alegremente al Señor y presentarle alabanzas con cánticos. Siguiendo esta línea, tenemos un gran problema con esta onda de alabanzas que parecen haber salido más de una playlist de autoayuda que de las páginas de la Biblia. No me malinterpretes, claro que necesitamos ánimo, una fuerza para seguir adelante, pero cuando el enfoque sale de Dios y va todo hacia nuestro ombligo, algo está fuera de lugar, ¿verdad? Mira, el asunto de los salmos, por ejemplo, es profundo. Tienen esa vibra de alabar a Dios en cualquier situación, sea en la alegría o en el dolor, recordando siempre quién Él es y lo que ha hecho. Como en el Salmo 150, que cierra el libro con un «Alabadle con sonido de trompeta, alabadle con salterio y arpa, todo lo que respira alabe al Señor, aleluya».
Eso es, de hecho, poner a Dios en el centro, mostrando que cualquier cosa que hagamos, desde tocar un instrumento hasta respirar, puede ser una forma de alabanza. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Muchas canciones que, aunque tienen una melodía que toca el fondo, hablan más sobre cómo somos especiales, cómo vamos a vencer en la vida, cómo todo va a salir bien para nosotros. Claro, Dios quiere nuestro bien, pero cuando el mensaje se detiene ahí, termina faltando la parte de Dios es soberano, de Dios tiene un plan mayor, de a veces vamos a pasar por luchas, pero Dios sigue siendo bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Simple, volvemos a lo básico. Recordamos que alabar a Dios es más que solo sentirnos bien, es reconocer quién Él es adorar incluso cuando la vida no es tan maravillosa, y aprendemos a filtrar, ¿verdad? Seamos más como aquellos de Berea, que no aceptaban cualquier cosa que oían, sino que comparaban todo con las Escrituras. Hechos 17:11. Así que eso es todo. La próxima vez que reproduzcas tu playlist de alabanza, hazte una verificación. ¿Esta canción me está ayudando a ver a Dios más claramente? ¿Me está recordando quién Él es y lo que ha hecho? Si sí, adelante. Si no, quizás sea hora de buscar aquellas que realmente elevan al Señor. Alabar a Dios es eso, sacar el foco de nosotros y ponerlo todo en Él, de donde viene toda nuestra fuerza y esperanza, para comenzar. Ya en Colosenses 3:16, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a dejar que la palabra de Cristo habite ricamente entre ellos, enseñándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, estas dos pasajes muestran que debemos usar la alabanza para exaltar a Dios, su amor incondicional y la obra de Cristo, y no para inflar nuestro ego. ¿Entendido? Los salmos de la Biblia son un gran ejemplo de esto. En el Salmo 8, por ejemplo, el rey David hace una declaración maravillosa sobre lo que realmente debe ser una alabanza. Mira lo que dijo: «Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí estableciste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites?» Nota que el rey de Israel, que tenía todos los motivos para engrandecerse, reconoce que el hombre es pequeño, insignificante ante la grandeza de Dios y de su acción. Y aquí llegamos al tercer tipo de ataque del enemigo, que es la introducción de nuevas doctrinas. Este es ciertamente uno de los ataques más peligrosos y ha causado mucha confusión dentro de la Iglesia. Últimamente, el diablo ha utilizado mensajes como «Dios odia el pecado, pero ama al pecador», llevando a muchas personas a creer que no es necesario cambiar de vida. La Biblia, sin embargo, ya nos advirtió sobre este peligro. Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, alertó que si alguien, incluso un ángel del cielo, predicara un evangelio diferente al que él había predicado, que tal persona fuera anatema. La idea de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, es verdadera hasta cierto punto. Dios, de hecho, ama a todos, pero ese amor no es una licencia para vivir como nos plazca. Dios ama, pero también llama a todos al arrepentimiento y a la transformación de vida. Jesús mismo le dijo al hombre que curó: «Ve y no peques más». Juan 8:11. Esto no fue un simple «estamos bien», sino una invitación a una nueva manera de vivir. El problema con algunas de las nuevas doctrinas es que tienden a sugerir que está bien continuar viviendo de la misma manera, sin cambios, pero el mensaje central de la Biblia es sobre crecimiento y transformación, sobre vivir de una manera que agrade a Dios. No se trata de que Dios se conforme a nosotros, sino de que nosotros nos conformemos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, la acción necesaria es clara. Debemos dedicarnos a la lectura de la Biblia, a la oración y al pedido por discernimiento. Es crucial estar atentos, pues no todo lo que se presenta como verdad viene de Dios. Necesitamos estar firmes en las enseñanzas bíblicas, no dejándonos llevar por cada nueva doctrina que surge. Efesios 4:14. Resumiendo, el amor de Dios es increíble e indiscutible, pero ese amor viene acompañado de un llamado a una vida de arrepentimiento, cambio y transformación. No podemos quedarnos estancados, viviendo de manera que no refleje ese amor. Dios quiere transformar vidas,
y debemos estar abiertos a esa transformación, evitando caer en las trampas de doctrinas modernas que se desvían del verdadero Evangelio. Mantengamos el enfoque y sigamos el camino que Dios ya estableció para nosotros. Estas y otras doctrinas pueden manifestarse de varias maneras, desde una predicación o algún himno cantado en el púlpito, hasta la aceptación de temas que sabemos que no están de acuerdo con la Biblia, como la ideología de género y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin mencionar que existen iglesias que se dicen cristianas, pero están adoptando una teología FLH. Además, se ha implantado el movimiento ecuménico, que une diferentes visiones religiosas, con el discurso de que todos los caminos llevan a Dios. Estas falsas ideas están debilitando la identidad de la Iglesia y desviando a los cristianos de su misión de ser luz en medio de las tinieblas. Y cuanto más se parece la Iglesia al mundo, más pierde su fuerza y su testimonio. Por eso, la Biblia advierte que no debemos conformarnos con los patrones de este mundo, sino buscar la transformación al renovar nuestra mente con la palabra de Dios, y sólo así venceremos estas artimañas del enemigo. El cuarto tipo de ataque espiritual es avergonzando a los líderes levantados por Dios. Otra artimaña del enemigo para debilitar a la Iglesia es el ataque a líderes y personas influyentes en el medio cristiano. Satanás trabaja mucho para derribar a aquellos que están al frente de ministerios porque sabe que la caída de una persona relevante puede disminuir la fuerza de la Iglesia y generar escándalo tanto para los fieles como para los de fuera, que pueden usar esto como motivo para burla o para no convertirse a la fe en Jesús. Este cuarto tipo de ataque espiritual, enfocado en desacreditar a líderes cristianos, es profundamente dañino para la Iglesia. La Biblia nos ofrece varios ejemplos de la importancia de liderazgos íntegros y cómo los ataques a estas figuras pueden afectar negativamente a la comunidad de fe. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, 2, Pablo describe las cualidades que un líder debe tener, enfatizando la importancia de la buena reputación y del carácter irreprochable. Cuando los líderes son atacados, sea por fallos reales o por acusaciones falsas, el impacto va más allá de su persona. Afecta a toda la Iglesia. La confianza se ve sacudida y la unidad de la comunidad puede ser seriamente comprometida. Además, estos eventos pueden desalentar a potenciales nuevos miembros o debilitar la fe de aquellos que ya son parte. Es importante recordar que todos son susceptibles a errores, incluyendo líderes. La Biblia nos enseña a orar por ellos, no solo para que sean protegidos de ataques, sino también para que tengan sabiduría, integridad y discernimiento en su liderazgo. Hebreos 13, 18 exhorta a los fieles a orar por sus líderes, para que éstos puedan actuar con honor en todas las situaciones. Además, la manera en que la comunidad responde a estas situaciones es crucial. Gálatas 6, 1 nos orienta a restaurar a aquellos que están en falta con espíritu de mansedumbre, recordando que todos están sujetos a tentaciones. Esto no significa ignorar los errores, pero sí abordarlos de manera que promueva curación y restauración, no solo para el individuo, sino para toda la Iglesia. Por lo tanto, ante este tipo de ataque, la Iglesia debe unirse en oración y apoyo a sus líderes, buscando la verdad y la justicia, pero siempre actuando con amor y compasión. Al enfrentar estos desafíos juntos, podemos fortalecer nuestra comunidad, manteniendo nuestra fe y nuestro testimonio ante el mundo. Recuerda, la Iglesia no es solo una organización, es un cuerpo, y cuando una parte sufre, todo el cuerpo siente. Así, trabajando juntos, podemos superar estos ataques y continuar creciendo en amor y unidad. Un ejemplo triste de esta estrategia maligna son los casos de cantantes gospel que, después de haber hecho éxito e influenciado muchas vidas, acabaron alejándose del camino y ahora aparecen en los medios de forma negativa. Personas que en un momento fueron referencias en la alabanza y la adoración, pero después se desviaron, muestran cómo el enemigo puede usar a influenciadores para causar daños terribles a la imagen del cristianismo. De igual manera, muchos pastores, predicadores y evangelistas que fueron poderosamente usados por Dios en el pasado,
acabaron siendo seducidos por el dinero, el poder o los placeres de la carne, y estas caídas no solo destruyeron sus propias reputaciones, sino también perjudicaron la forma en que los no creyentes ven a la Iglesia. Y la Biblia advierte sobre esto en 1 Juan capítulo 2, que dice así: «Hijitos, ya es el último tiempo, y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros». Hermanos, quiero decir aquí que no soy mejor que nadie, no soy mejor que esos líderes que cayeron, incluso porque la Biblia dice que el que piensa que está firme, tenga cuidado para que no caiga. Lo que estoy hablando en este video es sobre cuánto trabaja el enemigo para que haya escándalos entre nosotros y así debilite la fe de muchas personas. Por eso, ahora, quiero dejar mi opinión sobre este asunto. Es obvio que no estoy en contra de que la Iglesia se moldee a la sociedad en la que está inserta, porque fue por entender a las personas, sus necesidades, sus debilidades, que la Iglesia ha seguido firme su propósito en estos 2000 años. Pero lo que necesita quedar muy claro es que nunca debemos negociar los principios de la palabra de Dios, porque es ella quien debe guiarnos, y ella debe ser la fuente de nuestro conocimiento, la fuente de la verdad. ¿Entendido? Por lo tanto, cuando hablo sobre la Iglesia adaptándose, no estoy diciendo que deba renunciar a su esencia o comprometer sus creencias fundamentales. La Biblia ha sido nuestra brújula desde el principio, y eso no puede cambiar. En Mateo 5, 13 a 16, Jesús nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto significa que tenemos un papel activo en la sociedad, preservando lo que es bueno e iluminando el camino para otros a través de nuestro ejemplo y enseñanzas. Pero, para hacer esto efectivamente, necesitamos mantener nuestra identidad cristiana firme e inquebrantable. Nuestra capacidad de impactar el mundo a nuestro alrededor no viene de ceder a las presiones o modas de la sociedad, sino de permanecer fieles a las enseñanzas de Cristo. Esto no significa que debamos aislarnos o rechazar todo lo que es moderno. Por el contrario, podemos y debemos usar las herramientas y medios de comunicación actuales para difundir el mensaje del Evangelio. Lo que no podemos hacer es alterar ese mensaje para hacerlo más palatable o aceptable según los estándares del mundo. En 1 Corintios 9, 22 a 23, Pablo habla sobre hacerse todo para todos, a fin de salvar a algunos. Esto muestra que estaba dispuesto a adaptarse a la cultura a su alrededor, pero sin jamás comprometer el Evangelio de Cristo. Sabía que el mensaje del Evangelio tiene poder propio y no necesita ser diluido. Por lo tanto, mientras navegamos por los desafíos de ser iglesia en el mundo moderno, recordemos mantener la palabra de Dios como nuestra fundación inquebrantable. Busquemos maneras creativas y relevantes de interactuar con la sociedad, sin perder de vista quiénes somos y lo que creemos. Al fin y al cabo, es nuestra fidelidad a los principios bíblicos lo que nos da la verdadera fuerza y relevancia, no cuánto nos conformamos a las expectativas del mundo. Así, la Iglesia debe entender y comprometerse con el mundo, pero siempre como un faro de verdad, amor y esperanza, guiado por los principios eternos e inmutables de la palabra de Dios. Eso es lo que nos diferencia y nos capacita para traer una verdadera transformación a las vidas y a la sociedad. Vayamos entonces caminando en este equilibrio, siendo verdaderamente sal y luz, sin olvidar nunca la fuente de donde viene nuestra luz. Y también es importante dejar claro que nuestra misión de ser luz y sal en la tierra no ha cambiado y nunca cambiará, por más que Satanás quiera que olvidemos eso. Y la frase «Dios odia el pecado, pero ama al pecador» tiene mucho sentido, pero espera que el pecador se arrepienta de sus pecados, que se vuelva hacia Jesús y lo reconozca como Señor y Salvador. Amén. Y si la persona acepta esa invitación, tendrá la vida eterna con Cristo. Pero si prefiere vivir según su propia voluntad,
no podrá estar al lado del Padre en el día del juicio final, porque Dios es santo y solo podrá estar con Él quien ha sido purificado por la sangre de Jesús. Amén. Entonces, hablemos sobre esa elección que todos tenemos que hacer en algún momento de la vida. Aceptar la invitación de Jesús para seguirlo es más que solo decir sí con la boca. Es un cambio de vida, una transformación que comienza desde dentro hacia afuera. Como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa dejar atrás lo que éramos antes y comenzar un nuevo viaje con Jesús al mando. Ahora, esa decisión de seguir a Jesús o no es súper personal, y Dios da a cada uno de nosotros la libertad de elegir. Pero, como en cualquier elección importante de la vida, tiene consecuencias. Vivir según nuestra propia voluntad puede parecer genial al principio, como hacer lo que queramos sin nadie para decir lo contrario. Pero a largo plazo, eso no lleva a ningún lugar bueno. Romanos 6:23 habla claramente sobre esto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no es solo una cuestión de evitar lo malo. Seguir a Jesús trae una paz, una alegría que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Es como si finalmente encontráramos el lugar donde deberíamos haber estado desde el principio. Jesús mismo dijo en Juan 10 que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No está hablando de tener un montón de cosas, sino de una calidad de vida que solo Él puede dar. Entonces, si estás en esa encrucijada, pensando en qué elegir, recuerda que Jesús está de brazos abiertos esperando por ti. No importa lo que hayas hecho hasta ahora, su amor es mayor que cualquier cosa. Primera, Juan 1:9 nos recuerda que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es una promesa increíble. Aceptar a Jesús es comenzar una aventura que dura la eternidad. Y esta aventura no es solo sobre el destino final, es sobre el viaje, sobre crecer, aprender y transformarse cada día. Entonces, ¿qué tal dar ese paso? Dios ya hizo su parte enviando a Jesús. Ahora la elección está contigo. ¿Vas a aceptar la invitación? Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos, familiares. Vamos a compartir mensajes del Evangelio. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo vídeo. Un gran abrazo.